Buenos días, estimados participantes del doctorado en matemáticas. En esta microcápsula, ustedes van a apreciar el contenido correspondiente al bloque temático unidad número 2, titulada Lógica y Pensamiento Matemático. Como lo dije anteriormente, en este apartado, ustedes van a visualizar los contenidos correspondientes al bloque temático de esta unidad curricular que se titula el pensamiento lógico matemático. Vamos a visualizar acá algunos conceptos, algunas características elementales que pues vamos a compartir las conceptualizaciones de algunos autores. Como lo dije anteriormente, esta unidad número 2 o bloque temático se titula Pensamiento lógico matemático, que comprende la génesis de la lógica matemática, es decir, cuál es el origen de esa lógica matemática. Asimismo, se va a visualizar algunos conceptos derivados de algunos autores sobre el pensamiento lógico matemático, así como se ha llevado a cabo el desarrollo del pensamiento lógico matemático producto de la lógica y de la matemática. En primer lugar, quise plasmar cuál es la concepción, cómo define la Real Academia de la Lengua de 1992 el vocablo o el término lógica. La Real Academia considera que la lógica es un modo de pensar, es un modo de pensar y de actuar sensato de sentido común. Asimismo, también lo define como una ciencia que estudia o que expone las leyes, los modos y las formas de las proposiciones en relación con su verdad o con su falsedad. Por otra parte, la Real Academia define lógica formal o lógica matemática. De acuerdo con este vocablo, lo define como la lógica que opera utilizando un lenguaje simbólico abstracto para representar la estructura básica de un sistema. Ahora bien, de acuerdo con estas definiciones de esta terminología, de este vocablo, podemos decir que la lógica es un término bastante polisémico. Es decir, tiene diferentes acepciones, diferentes concepciones, diferentes visiones, de acuerdo con los filósofos, de acuerdo con algunos psicólogos y de acuerdo con los matemáticos, tanto de la época clásica como de la época posmoderna. Haciendo una revisión de la literatura, quise plasmar acá algunas conceptualizaciones de varios autores que considero importante para compartir estos criterios. En primer lugar, quise compartir la definición de Darcy, quien define la lógica como una disciplina que va a analizar o que analiza el significado de los conceptos comunes a todas las ciencias. Y por supuesto que establece leyes que gobiernan, que difunden en esos conceptos. Por otra parte, Lalande considera que la lógica también es una ciencia y que esta ciencia, es decir, la lógica, tiene como objeto el juicio de la apreciación en tanto que se aplique a la distinción de lo que es verdadero y de lo falso. Por otra parte, Muñoz, 1999, también concibe la lógica como aquella que se ocupa de razonamientos que son productos o que son resultados. Keynes también dice que la ciencia que la lógica es una ciencia que estudia los principios generales del pensamiento válido, si es verdadero o si es falso. Por otra parte, este filósofo Kant considera que la lógica es la ciencia de las leyes, de esas leyes necesarias para el entendimiento y la razón en general. Finalmente, quise plasmar la definición de Keynes que ya desde un sentido más general considera la lógica como aquella ciencia
de las formas de razonamiento, porque podemos hablar de diferentes lógicas: lógica del pensamiento deductivo, lógica del pensamiento inductivo, lógica formal, lógica no formal. Entonces, este autor, desde su punto de vista, considera que la lógica es aquella ciencia de las formas de razonamiento, de la forma como se razona de acuerdo con el criterio que cada uno tiene de este vocablo. Por otra parte, quise hacer un compendio de tomando algunos criterios de estos autores y juntando algunos elementos. Entonces, comparto con ustedes la opinión de esos autores, pero ya compilando esa información. Ahora bien, ¿qué es la lógica? ¿Cómo yo defino la lógica? ¿Cómo ustedes, cómo cada uno define la lógica? Entonces, la lógica es una ciencia formal que estudia tanto las estructuras como las formas del pensamiento humano, es decir, esas proposiciones, esos conceptos y esos razonamientos, con la finalidad de establecer principios, establecer leyes que son válidas con miras a obtener criterios de verdad. También considero que la lógica es ampliamente aplicada a diversas ciencias, como la filosofía, la matemática, la computación, la física, las ciencias naturales y las ciencias sociales, bueno, entre otras. Entonces, también podemos decir que la lógica es la filosofía, es la raíz de ese conocimiento que nos permite determinar si un razonamiento es válido o no, ya que la lógica pues es un vocablo, es un concepto, es una frase que puede tener diversas interpretaciones, pero sin embargo la lógica permite saber cuál es el significado correcto de lo que se quiere estudiar. Por otra parte, en los matemáticos, la lógica les sirve ¿para qué? Para la demostración, para demostrar teoremas, para inferir resultados matemáticos que puedan ser aplicados en investigaciones, en computación, para revisar programas, en las ciencias físicas y en las ciencias naturales, para sacar conclusiones con respecto a cualquier experimento. Ahora bien, pasamos al siguiente punto de este bloque temático, como lo es la génesis de la lógica matemática, es decir, el origen de la lógica matemática. En un comienzo, hacemos referencias a la época clásica, la época de Aristóteles, y definen estos filósofos la génesis, el origen de la lógica matemática se refiere a ese proceso histórico de evolución de esta disciplina, es decir, de la lógica matemática, que se ocupa de estudiar todas esas relaciones, ¿sí? Lógicas y matemáticas. Eh, Tiene sus inicios en el siglo XIX con el desarrollo de la lógica formal y el álgebra booleana. ¿Por qué se llama álgebra booleana? Porque uno de sus pioneros fue el matemático y filósofo George Boole, que fue un matemático británico que introdujo en el álgebra booleana en su libro The Last Thoughts en 1854 la lógica. Entonces, esta forma lógica algebraica fue muy fundamental para el desarrollo de la lógica matemática moderna. Entonces, ¿qué es la lógica matemática? ¿De dónde parte? La lógica matemática se fundamenta, se basa en el uso de símbolos y reglas formales. ¿Para qué? Para analizar y para demostrar la validez de los razonamientos y de los teoremas matemáticos. Entonces, podemos observar, podemos
concebir, podemos visualizar que en el siglo XIX el matemático, filósofo alemán Gottfried Frege también fue otro de los pioneros en el desarrollo de la lógica matemática. Este filósofo matemático alemán introdujo en el cálculo de los predicados y, por supuesto, la teoría de conjuntos en la lógica, de manera que este filósofo sentó las bases para la formalización de la matemática. Y de allí, pues, también entra a esa comunidad científica que estudia la lógica formal de la matemática. Ahora bien, en este gráfico ustedes pueden visualizar un esbozo de donde partió la génesis matemática de una manera muy sinóptica. El origen de la lógica como ciencia formal se remonta a los tiempos de Aristóteles, es decir, hacia el siglo IV antes de Cristo. También podemos decir que Aristóteles no empleó el término lógica, sino él empleó la palabra analítica, ¿sí? Que viene de solución y que significa resolución. Esto él lo plasmó en su obra El órgano, que significa instrumento. También es importante puntualizar que según Boecio, la palabra lógica pudo haber sido creada también por los comentadores de Aristóteles, por ese grupo que trabajaba con él en aquel momento, tal vez en el tiempo de Andrónico de Rodas. Entonces, es importante saber de dónde procede el término lógica. El término lógica procede del vocablo griego, globos, y por supuesto, que significa la voz del Lenin, que significa colocar, recoger. Eh, También procede, pues, se puede concebir como una palabra analítica que proviene del griego análisis, que significa solución o resolución. Y que en su libro Aristóteles de órgano, en su órgano aristotélico, la define, perdón, este término, como el conjunto de investigaciones sobre lógica y recibe el nombre de analítica. Acá, pues, quise puntualizar algunas características importantes del origen de la lógica. Una breve historia. De acuerdo con Aristóteles, fue quien realizó esa sistematización de la lógica con su teoría del silogismo. Este filósofo trató de examinar, de concebir, visualizar las deducciones o inferencias. Cuando él decía, todos los cuadrados son rombos, todos los rombos son paralelogramos o todos los cuadrados son paralelogramos. También Aristóteles consideró solo su forma o su estructura, sin importar el significado. Pero a mediados del siglo XIX, el filósofo Immanuel Kant afirmó que la lógica creada por Aristóteles era un conocimiento acabado, o sea que sí estuvo de acuerdo con su concepción, con su teoría, con su propuesta. Entonces, este filósofo Kant lo consideró ese conocimiento acabado, cerrado, completo, puesto que la investigación post-aristotélica no había refutado ni aportado nada nuevo en relación con las enseñanzas del órgano, es decir, de ese libro que fue escrito por Aristóteles. Entonces, en otra revisión de la literatura, el creador, ya con la relación con la matemática, la lógica relacionada con la matemática, fue el creador de la lógica matemática, George Boole, en su obra Análisis matemático de la lógica e investigaciones de las leyes de pensamiento. Este filósofo Boole utilizó el lenguaje del álgebra para atacar, para estudiar, para estructurar, para sistematizar todos los problemas lógicos tradicionales que fueron planteados por el silogismo en el álgebra de clases. Por otra parte, el filósofo Augusto de Morgan, en 1847, también publicó la lógica formal.
En esa lógica formal, este filósofo desarrolla las ideas de Leibniz, de construir la lógica, pero como un cálculo. Y de Morgan, podemos decir que de Morgan y Bowley fueron los creadores del moderno lenguaje formalizado de la lógica, donde ellos trataron los tipos de reducción y, por supuesto, las inferencias. Y a finales del siglo XIX, entonces, nos damos cuenta, de acuerdo con la lectura, de la revisión de estas referencias bibliográficas, que la lógica contemporánea debe mucho a las enseñanzas también de Frege y el hito que marca su inicio en la obra de Bertrand. Russell también creó una obra titulada Principia Matemática en 1910 y este filósofo fue considerado también el padre de la lógica matemática. Y, por supuesto, Russell es aquel que marca el comienzo de la lógica formal contemporánea. Entonces, vemos que la lógica ha tomado nuevos cursos, ha experimentado diversos significados de acuerdo con su evolución, de acuerdo con su progreso, de otros investigadores después de Aristóteles que la han renovado por completo. Ya hablamos de diferentes tipos de lógica. Por ejemplo, tenemos algunos autores más eh, contemporáneos después de los clásicos, entre los que yo puedo citar Bertrand Russell, que fue el padre, fue el filósofo matemático británico, que realizó importantes investigaciones en el campo de la lógica matemática. Por otra parte, está el filósofo Alonzo Chur, este matemático y lógico estadounidense, fue quien desarrolló el cálculo lambda, que es fundamental en la teoría de la computación y en la lógica matemática. También menciono a Gurdon Golder, que fue un matemático austriaco que realizó contribuciones muy importantes, muy fundamentales también a la lógica matemática, especialmente en el campo de la teoría de la incompletitud. Y también, finalmente, cito a Alan Turing, que es un matemático y científico de la computación británica, quien desarrolló el concepto de la máquina de Turing, es decir, el modelo teórico para el cálculo y la computación. Y este matemático, este científico, es considerado hoy día como uno de los padres de la ciencia de la computación y, por supuesto, precursor de la informática moderna. Ahora bien, de acuerdo con toda esta revisión de la literatura y todos estos filósofos, estudiosos de la lógica, se puede hablar, se puede clasificar, se puede emitir algunos criterios dentro de los sistemas lógicos. ¿Sí? De acuerdo con Muñoz, 1995, podemos hablar de lógica clásica y podemos hablar de lógica no clásica. Podemos hablar de lógica clásica cuando solamente se habla de los cálculos lógicos, que son bivalentes, es decir, o es verdadera o es falsa. Y se clasifica en los valores de verdad y en los valores de falsedad. De acuerdo con la lógica no clásica, que es los estudiosos después de Aristóteles, podemos hablar de los números de verdad. Podemos hablar de lógica no bivalente, son cálculos lógicos. Podemos hablar de lógicas trivalentes cuando tenemos tres valores, verdad, falsedad, si no es verdad o si no es falso. Podemos hablar de lógica polivalente, de muchos valores de verdad, de muchos valores de falsedad. Podemos hablar de lógica probabilística, si no se da. Podemos hablar de lógicas difusas, pero también dentro de esta lógica clásica podemos hablar de esta lógica más de razonamiento, diferentes formas de pensar, pero haciendo uso de recursos más expresivos, es decir, de herramientas de análisis. Y allí es donde hablamos de la lógica modal, hablamos de la lógica temporal, hablamos de lógica deóntica y hablamos de la lógica no monotónica. Esto es un breve esquema para puntualizar cuáles son cómo se ha clasificado la lógica de acuerdo con los sistemas lógicos.
debido a la evolución y al progreso que han venido estudiando los filósofos después de la época. Ahora bien, entonces, ¿qué es la lógica matemática? La lógica matemática es una ciencia que estudia qué, que estudia el razonamiento, donde razonar consiste en obtener afirmaciones llamadas conclusiones de síntesis a partir de otras afirmaciones que son llamadas premisas, que son las conceptualizaciones y donde nosotros trabajamos con esas proposiciones, que son llamadas premisas o proposiciones ciertos criterios adecuados para que nosotros podamos tener la garantía de que si son premisas, son verdaderas. Entonces, las conclusiones que podemos obtener producto de ese resultado también debe serlo necesariamente. Esto lo dice Iborra 1990. Por otra parte, Muñoz 1995 considera que la lógica matemática es una ciencia que estudia la forma de razonamiento a través de reglas y técnicas determinando si un argumento es válido, es decir, si es verdadero o si es falso. Entonces, recopilando estos elementos de estos autores, podemos decir que la lógica matemática es una disciplina que trata de los diversos métodos de razonamiento en un nivel muy elemental, pues la lógica proporciona reglas y técnicas que nos permiten a nosotros determinar si algo es verdadero o no válido, si un argumento es verdadero o no es verdadero o no es válido. Acá pasamos a la tercera apartado de esta unidad o bloque temático número 2 y visualizamos acá la conceptualización de pensamiento lógico matemático. ¿Qué es el pensamiento lógico matemático? El pensamiento lógico matemático, este término, este vocablo, de acuerdo con la Real Academia 1994, lo define como la capacidad de razonar de manera lógica y de utilizar principios matemáticos para resolver problemas y para utilizar y para analizar diversas situaciones. Entonces, la lógica, el pensamiento lógico matemático es la aplicación de este pensamiento lógico, pero a esas reglas formales dentro de este lenguaje matemático, que consiste fundamentalmente en un conjunto de signos que representan bien sea cantidades o variables. Y por supuesto, el conjunto de toda esa relaciones lógicas que se dan entre ellos. También podemos decir que el pensamiento lógico matemático es un tipo de razonamiento clave en la inteligencia numérica o matemática, aquella que nos permite manejar muy diestramente todas estas operaciones que nosotros realizamos con números, así también como establecer todas esas relaciones que se establecen entre ellos y representar modelos que nos permite representar todas estas operaciones mediante modelos y, por supuesto, realizar cuantificación. Ahora bien, también podemos decir que el pensamiento lógico son formas de razonamiento, como lo he venido diciendo, de acuerdo con la revisión de la literatura, que son netamente relacionales, es decir, que se involucran, que se integran a otros objetos, pueden ser reales o pueden ser abstractos o puede ser una serie de relaciones entre ellos. Entonces, el pensamiento lógico no es más sino un tipo de pensamiento que proviene de nuestra propia elaboración individual y que requiere de esa elaboración abstracta. Ahí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un círculo es un ente abstracto, un triángulo es un ente abstracto, un cuadrado es un ente abstracto, pero nosotros tenemos la representación mental y de allí es que podemos emitir nuestro criterio, emitir nuestra opinión. Noten ustedes que el pensamiento lógico matemático puede combinarse con otros tipos de pensamiento. Tenemos el pensamiento deductivo, tenemos el pensamiento lateral, dando pie al pensamiento lógico matemático, al pensamiento lógico abstracto, al pensamiento lógico espacial, al pensamiento lateral. Bueno,
entre otros. Entonces, el pensamiento lógico es muy preciso, es justificado y evidente, por lo que representa el ideal para nosotros emitir criterios, para argumentar, para inferir, y esta es la clave para toda forma de debate, para toda deducción, para toda comprobación de pensamiento lógico. También quise plasmar acá lo que es la lógica deductiva, que sobre todo forma parte de estos razonamientos más empleados en ámbitos académicos y escolares, siendo la lógica deductiva clave para la matemática. Por eso es que se ejercita pedagógicamente desde tempranas edades del desarrollo cognitivo. Ahora bien, quise mostrar acá la clasificación, la conceptualización del pensamiento lógico matemático de Muñoz, 1995. Este autor considera que en el pensamiento lógico matemático hay que entenderlo desde tres categorías: desde la interpretación, desde la representación o conjunto de representaciones y desde la aplicación de esos conceptos que ya han sido aprendidos. Desde la interpretación no es más sino la capacidad que tiene el ser humano para generar ideas y expresión e interpretación sobre lo que se concluya, bien sea verdad o mentira para todos. En segundo lugar, se utiliza la representación, el conjunto de representaciones con las que el lenguaje matemático hace referencia de estas ideas. Y en tercer lugar, la tercera categoría, que comprende todo el entorno que nos rodea y que nos permite a nosotros con mayor profundidad, mediante la aplicación de estos conceptos aprendidos, nosotros podemos relacionar todos estos entes abstractos con todo el mundo que nos rodea, el mundo circundante. Entonces, noten ustedes que el pensamiento lógico matemático no es más sino el resultado del desarrollo de la lógica y de la matemática a lo largo de la historia. Acá les cité algunos autores pioneros que trabajaron en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, algunos pioneros de la lógica clásica, como lo es Jean Piaget, este psicólogo suizo, pues realizó una diversidad de estudios sobre el desarrollo cognitivo del niño. Él exploró cómo se lleva a cabo ese desarrollo del pensamiento lógico matemático por etapas. De igual manera, el psicólogo ruso Lev Vygotsky, él desarrolló la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. Para él, el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento lógico matemático ocurren a través de esa interacción social y, por supuesto, del lenguaje. También está el matemático y educador sudafricano Seymour Papert, conocido por su trabajo valioso en el campo de la inteligencia artificial y de la educación. Este filósofo eh, desarrolló en su campo el concepto de aprendizaje mediante la programación en logo. Este filósofo se centró en estudiar en cómo el pensamiento lógico matemático puede ser desarrollado a través de la programación y el uso de herramientas tecnológicas. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo, cuáles son las etapas claves del pensamiento lógico matemático desde edades muy tempranas, desde el inicio del desarrollo? Entonces, primero que nada, requiere de una estimulación temprana. El niño es cuando comienza a diferenciar lo que es forma de figura. Luego, pues, esta va a ser una aplicación en la resolución de problemas a través de un razonamiento tanto deductivo como inductivo. Primero partimos de lo general para llegar a lo particular y luego, pues, a partir de lo individual, pues llegamos a lo general. También el desarrollo pasa por un proceso, a medida que va avanzando, se nota la etapa de ya cuando se puede hacer abstracción y cuando se puede generalizar.
Todo esto pues involucra una serie de habilidades y competencias de acuerdo con el desarrollo cognitivo del ser humano. Acá quiero citar también algunos elementos importantes que nos permiten a nosotros comprender el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Comprende dos grandes premisas como lo es el pensar y el acto complejo. El pensamiento lógico-matemático nos permite a nosotros una serie de representaciones, pensar en una serie de representaciones de la realidad en la mente del ser humano. Y es un acto complejo porque lo tenemos que relacionar una con otra para obtener siempre una acción, siempre una actuación. Entonces, esas representaciones mentales que nosotros tenemos son las que conducen al estudiante, al participante, al ser humano, a asimilar todos esos conceptos, todas esas terminologías matemáticas. ¿Para qué? Para que a continuación, de acuerdo con su progreso, de acuerdo con su desarrollo, de acuerdo con su evolución, pueda utilizarlo en otros momentos, tal como lo requiere. Algunos ejemplos que nos permite a nosotros el desarrollo del pensamiento lógico está el uso del cubo de Rubik, los puzzles, los rompecabezas que nos permite coordinar la ubicación espacial con la coordinación también motora, haciendo uso de las representaciones mentales como es la vista, el observar, ¿sí? También nos ayuda mucho como ejemplo para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, los acertijos, los juegos y la matemática, por supuesto, con sus ejercicios. En cuanto al desarrollo del pensamiento más básico, lógico-matemático, es importante mencionar que, como lo he venido repitiendo, pues esto es una forma de razonamiento que involucra muchos comportamientos del ser humano, del desarrollo del ser humano que comienza desde las primeras etapas de su vida, ¿sí? Entonces, primero comienza con la capacidad de ir identificando patrones. Luego, cómo existen estas relaciones causa-efectos. Luego, cómo se deducen las conclusiones y para qué esas conclusiones, para utilizar esa lógica que nos ayuda a nosotros ya a medida que vamos evolucionando a resolver problemas tanto numéricos como geométricos. Entonces, el desarrollo del pensamiento lógico matemático es un proceso que comienza por etapas tempranas de la educación, ¿sí? Que nos ayuda a nosotros a enseñar conceptos matemáticos, a resolver problemas matemáticos, a hacer razonamiento lógico, a llevarnos a utilizar pues un pensamiento crítico, ¿sí? Pero todo esto requiere de materiales, bien sea manipulativos, requiere de juegos matemáticos para la estimulación, requiere de problemas que nos ayuden a nosotros a estimular el desarrollo del pensamiento lógico, requiere de actividades, ¿sí? Para aplicar todos estos principios matemáticos. Y bueno, cuando hablamos nosotros de pensamiento lógico matemático, pues se refiere a esa habilidad de razonar, a esa habilidad de resolver problemas, pero por supuesto utilizando los principios lógicos y matemáticos, como lo es el analizar, ¿sí? El deducir, el clasificar, el ir estableciendo relaciones de esas operaciones matemáticas, pero dentro de esas operaciones matemáticas el ir aplicando las reglas y procedimientos matemáticos. Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos que tenemos que concebir o tener en cuenta para el desarrollo del pensamiento lógico. Bueno, como lo dije anteriormente, el desarrollo del pensamiento lógico matemático comienza desde los inicios, desde edades muy tempranas, desde que el niño empieza a explorar el mundo con ese proceso de abstracción, de ese razonamiento lógico de argumentar, con esas vivencias, también con los conocimientos previos que se hayan adquirido durante ese proceso de formación de hogar, de sociedad,
de cultura, ¿sí? ¿Para qué? Para manipular, para explorar el mundo y, por supuesto, para tener una representación gráfica y simbólica, que es cuando el ser humano comienza ya en una etapa más abstracta de aplicar fórmulas matemáticas. Bueno, este ha sido el recorrido de esta unidad o bloque temático número 2, titulado La lógica y pensamiento matemático. Y acá pues quise compartir la reflexión del pionero de la lógica matemática, como lo es Bertrand Russell, 1985, donde él concibe, nos dice que la lógica es la juventud de la matemática y la matemática es la madurez de la lógica. Bueno, estimados participantes, muchísimas gracias por la atención prestada a esta microcápsula que los va a nutrir para realizar la actividad planificada en este bloque temático, que consiste en conceptualización del pensamiento lógico matemático, que ustedes lo van a hilar con la actividad del bloque temático número 1. Que tengan todos ustedes un muy buen día y muchísimas gracias por la atención prestada.